vista de la concepción económica global, y orientada y dirigida por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, por la multilateralidad económica que se expresa con mucha fuerza desde Europa, China, los Estados Unidos, hacia los países en desarrollo, y con mayor razón cuando ya se vislumbraba la perspectiva de ingreso a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, que fue una de las tareas que le quitó el sueño al presidente Santos, y que, no obstante la resistencia que hicimos a nivel internacional como CUT, foros, lobbies de carácter internacional en Europa, con los países desarrollados, con las organizaciones sociales, fundamentalmente las sindicales en Europa, en Estados Unidos, logró dejarnos en la cocina, en la OCDE, porque todavía no nos invitaron a la sala, en tanto que todavía generamos duda si es posible estar en ese círculo de los ricos del mundo. Así las cosas, entonces, pues hablar de reforma pensional, pues casi que se nos hace obligante, porque no podemos evadir el tema y porque tenemos que contribuir al debate público desde lo social, pero no porque tengamos serias expectativas de carácter positivo para encontrar resultados objetivos que en verdad contribuyan a la redención de las clases populares en esta materia de carácter pensional. Primero, por la historia que hemos vivido, y de eso, pues aquí están mis profesores, a quienes yo leo bastante, porque son los que tienen la autoridad intelectual y académica para hablar de estos temas. Y yo soy un empírico en esto, y simplemente decimos, se plantea por parte del gobierno y por parte del gran capital expresado en los fondos privados de pensiones una reforma pensional que lo único que sugiere es la privatización del sistema pensional, dejando como consecuencia la eliminación del sistema de prima media, que compromete al Estado por lo menos dar algunas garantías, y por tanto para ello pues gobierno, empleadores y fondos privados de pensiones coinciden en coro respecto a que esa es uno de los asuntos claves que aún le falta en Colombia al capitalismo tener bajo su propiedad en plenitud. Y en ese orden de ideas, pues nosotros sentimos la siguiente experiencia. Esos fondos de capital privado para la administración de los sistemas pensionales que han surgido en diferentes partes del mundo han estado fracasando en serio, pero nosotros aquí lo convertimos en moda. Es decir, fracasa en otros países, pero nosotros aquí, con nuestro establecimiento corrupto, lo asumimos como moda y remedio para una solución de inequidad social en el sector, en los regímenes pensionales. Es algo similar a lo que ocurrió con el tema de la economía cuando pues Holanda se mete en su famosa enfermedad a poner a dependerse, a depender del sistema mineroenergético en materia económica exclusivamente, desconoció otros factores y entró en esa famosa recesión tan impresionante que se puso de ejemplo en el mundo y se llamó la famosa enfermedad holandesa de la economía, que nadie debería repetir, pero aquí Santos la asumió
y entonces puso a depender el país del asunto mineroenergético, el carácter extractivo, y nos metió también en una dificultad de ese mismo orden. ¿Por qué? Porque nuestros gobiernos tienen esa tendencia a que lo que fracasa en el mundo, aquí lo asumen, pero no porque desconozcan la gravedad de los hechos, sino porque es una forma y un método, pero también una comodidad para ejercer la corrupción sin que se les note mucho. Así las cosas, entonces, nosotros obviamente decimos, tenemos una responsabilidad, si seamos escépticos, tenemos una responsabilidad de participar y de generar el debate. Y como ese es parte de nuestro ejercicio, entonces creemos que debe presentarse de todas maneras una propuesta alternativa a la que salga, bien sea del gobierno, y a la que salga seguramente de los fondos privados y del resto del capital privado en esta materia, cuya tendencia está absolutamente clara. La cuestión social por la defensa del sistema de régimen de prima media para la prevalencia de Colpensiones y el fortalecimiento de Colpensiones, y todo lo demás unido en torno a eliminar Colpensiones e imponer el sistema de ahorro privado, que finalmente va a concluir, como ya está ocurriendo en los países en donde se impuso, en un fracaso absoluto. Así las cosas, entonces esto está polarizado, pero obviamente con la dificultad seria de que nosotros no tenemos el poder político ni el poder en el Parlamento, me refiero a las mayorías, para poder sacar por esa vía un proyecto alternativo que en verdad tienda a superar la inequidad que se presenta en este campo del régimen pensional, de los regímenes pensionales en Colombia. Y por tanto, entonces nosotros consideramos que a eso hay que darle una motivación especial, y es construir la convergencia social entre el movimiento sindical, los sectores populares organizados en otros ámbitos, diríamos nosotros, de la sociedad, como son los campesinos, como son los indígenas, como son todas aquellas organizaciones sociales que se expresan también en este campo y en otros, como los afrodescendientes, e incluso también las organizaciones de jóvenes, fundamentalmente las estudiantiles. ¿Para qué? Para poder hacer un debate de cara al país, y para ver si logramos construir una reacción que, por la vía de la movilización, incluyendo el paro si es necesario, o creemos que es absolutamente necesario, logremos darle fuerza a una propuesta alternativa que surja de los movimientos sociales. Por esa razón, entonces, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para que se converja entre las diferentes propuestas que hay. Hay propuestas desde la academia, hay propuestas desde los sectores de la salud, hay propuestas desde los sectores mismos pensionales, hay propuestas desde las centrales sindicales. Nosotros estamos trabajando una propuesta con el profesor César Giraldo y su equipo de trabajo, obviamente la Universidad Nacional, que queremos también llevar la convergencia con las demás que están apareciendo en la línea de lograr consolidar una sola y hacer de ella una bandera en materia de movilización, con la finalidad de sacarla adelante si eso es posible. Somos escépticos, pero tenemos que hacerlo. Ahora bien, nosotros entendemos que el
principal problema del sistema pensional es precisamente la tendencia cada vez más fuerte de priorizar el interés del capital por los fondos privados y dejar a Colpensiones, sino de sacarla de una alternativa, mantenerla, como dijo el presidente Duque en su campaña, que él va a trabajar porque no exista rivalidad entre los actores que administran las pensiones. En este caso, pues ¿cuáles son? Pues Colpensiones, que tienen el sistema de prima y los fondos privados que pretenden el monopolio total. Y cuando dice que no exista competencia, es decir, poner a Colpensiones, dejarle el rótulo, el nombre, pero en la práctica asumir, y eso nos lo dijo a las centrales en una reunión hace 15 días, a un almuerzo que invitó, y nos dijo, no, nuestra pretensión es que Colpensiones asuma todo lo que tiene que ver con las pensiones mínimas, ligadas incluso al salario mínimo, y que los fondos privados se encarguen del resto. Es decir, le dejan a Colpensiones los pensionados y los recursos a los fondos privados de pensiones. Eso es una forma corrupta de estimular el capital con el patrimonio de lo social y con el patrimonio del mismo Estado. Así las cosas, entonces, creo profesor Giraldo, que no voy a requerir los 20 minutos, porque más que hablar quiero escuchar al profesor Sarmiento y a Mario. Pero esa es la posición que tiene la central. Eso es lo que nosotros entendemos sobre el tema y consideramos que es supremamente grave. A esto se le agrega más pesimismo que se origina en la propuesta del nuevo ministro de Hacienda, que hoy lo tienen allá en un debate por tramposo. Es una vergüenza, es una vergüenza que un ministro no haya logrado presentar todavía su propuesta de reforma tributaria o de ley de ahora ya no le quieren decir reforma tributaria, sino ley de financiamiento para camuflar eso. Primero lo intentaron con unos supuestos plenos poderes que propuso el presidente Uribe para que se incrementara el salario mínimo con un decreto directamente del presidente, pero le agregó 4 perlitas que no significaban nada diferente a que le metiera el diente a la reforma tributaria sin necesidad de pasar por el Parlamento, con unos aviones. Como eso falló, entonces ahora el ministro de Hacienda está proponiendo, obviamente todos lo sabemos, lo que quieren los fondos privados de pensiones: acabar con Colpensiones y simplemente dejar un solo régimen especial, que son los fondos privados. Y entonces nosotros decimos, bueno, eso de que a los pobres les van a dar unos subsidios especiales y a los ancianitos para que no vayan a tener mucha dificultad, cuando en verdad, si uno le hace el seguimiento al estudio que existe desde diferentes ópticas que se han presentado para el debate sobre este tema, es que finalmente el sistema de ahorro que se hace a través de los fondos privados termina de forma tan desgraciada que si el beneficiario se volvió demasiado viejo y no murió antes, termina en pobreza absoluta también, porque no le entra ni un peso o máximo un salario mínimo, que a ese momento ya será miseria para poder atender el cúmulo
demás necesidades que tiene el anciano, porque la medida que uno se está haciendo viejo va requiriendo muchos más asuntos, no propiamente ir a jugar fútbol, ni ir al gimnasio, ni esto, pero sí en materia de salud y otros asuntos ligados incluso a la dependencia por el mismo sistema de las mismas familias que se están cargando los pensionados para poder atender hasta los nietos, porque ya el modelo no da para que el trabajador joven pueda atender el estudio de 2 o 3 pelados. Entonces el pensionado tiene que ayudar con los nietos para tener algo de dignidad en materia de educación. Así las cosas. Entonces nosotros nos metemos en el debate, sí, sobre pensiones, pero ¿qué esperanza tenemos cuando el modelo económico y el plan de desarrollo que nos presenta Duque va totalmente en contra de los intereses generales del pueblo? Va a agudizar la inequidad social, que está en el 2.º lugar en América Latina y de 9º en el mundo. No nos pueden decir a nosotros que es por la vía de que le bajan el IVA en 2 puntos, pero le suben, se lo aplican a toda la canasta familiar, es decir, ahora le van a aplicar el IVA a la cucharada de aceite y a los gramos de sal, que es lo único que puede comprar la gente, alguna gente de Ciudad Bolívar y la periferia, porque ya no les alcanza para comprar la botella de aceite, compran una cucharada, compran los gramos de sal. Y nosotros le decíamos al presidente de la República, no nos imaginamos en su famosa economía naranja, no nos imaginamos a los indígenas y a las pobres, a las clases populares, de estrato 1 hacia abajo, haciendo cola en el grupo Aval para tramitar las cuentas de ahorro a donde les van a consignar lo que les regresan del IVA. Eso es un irrespeto total contra estas clases populares que están en circunstancias de pobreza absoluta y se les dice, tienen la estructura bancaria. Escuchamos todos en la televisión al presidente de Asobancaria diciendo, la estructura del sistema bancario está lista para recibir a toda la población a la cual se le va a reintegrar el IVA que se les cobra por canasta familiar. Y entonces nosotros decimos, nos imaginamos la cola. Primero tienen que buscar cómo pagar el servicio público para llegar al grupo A, para buscar sacar esto. De tal manera que ese es como la percepción que nosotros tenemos sobre el tema, pero nos la vamos a jugar por un proyecto alternativo y a eso le vamos a meter movilización social, la que sea, con tal de no dejar el espacio al establecimiento y por lo menos fastidiarlos durante el proceso que se va a vivir. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Alejandro que se haya sentido el tiempo. Ahora le damos la palabra a Alejandro Valencia. Él es economista de la Universidad Autónoma de Occidente, actualmente es director de sede de trabajo, también vocero muy activo de justicia tributaria, que hemos visto por muchas partes. Hace parte del Consejo Coordinador de Justicia Fiscal en América Latina y el Caribe. Fue asesor de la presidencia de Procaña, coordinador editorial de la revista Economía de Administración de la Universidad Autónoma y pues autor de numerosas publicaciones muy conocidas por todos. Entonces, te damos la palabra. Muchas gracias, profesor César. Muchas gracias a la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. A mí, pues, como economista, es un honor poder participar en este evento. Un fraternal saludo al profesor Eduardo Sarmiento, con el que aprendí de lo poquito que sé de economía, aprendí una muy buena parte con los libros del profesor Sarmiento. Es un honor para mí poder compartir este panel con él, y a Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT. Muchas gracias también por habernos acompañado, y a todos ustedes. Bueno, muy buenas noches, y yo quiero comenzar hablando de un minuto del tema de Carrasquilla, que lo mencionó el presidente de la CUT, que está en el debate en estos momentos. Yo, honestamente, yo no creo que vaya a renunciar a Carrasquilla, o que
que el Congreso lo vaya a tumbar. Creo que va a salir fortalecido las cosas de este debate de esta noche, porque obviamente los partidos de gobierno van a cerrar filas en torno a la defensa del ministro Carrasquilla, pero es realmente vergonzoso que quien maneja las finanzas públicas del país, quien maneja los recursos de los impuestos que todos pagamos, sea una persona que tiene una empresa en una guarida financiera como lo es Panamá, en un refugio financiero. Y lo quería mencionar por lo siguiente, muy corto. Carrasquilla no creó esa empresa en Panamá. Esa empresa en Panamá la crearon unos testaferros de Mossack Fonseca. Entre ellos, personas que han creado, los mismos que crearon Anabel, son personas que crearon más de 8.000 compañías de papel en Panamá. Y simplemente lo que hizo Carrasquilla es que le ofrecieron la empresa ya creada. El objeto principal de Anabel no es el negocio de los bonos de agua. Anabel es una empresa de negocios inmobiliarios que se creó en el año 2007. La usa Carrasquilla para hacer no sé qué picardías, no hemos logrado establecer qué, y en el 2014 la deja abandonada. Y como la dejó abandonada, el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá la sancionó en el año 2007 por no haber pagado la tasa única anual que tienen que pagar las empresas en Panamá. Entonces, y este es el ministro de Hacienda de Colombia. Pero bueno, esto es solamente como un abrebocas de este debate pensional. Me voy a centrar en eso, porque creo que nos sirve de contexto para mirar, digamos, por qué también en la Ley 7 de 1993 montaron un negocio para afectar los intereses de los trabajadores colombianos. Este es un debate especialmente sobre la atención a la vejez, pero es un debate que debe interesar especialmente a los jóvenes. Y lo debe interesar porque la situación hoy ya es complicada, pero si se aprueba la reforma que está proponiendo el sector financiero, el sistema bancario, junto con las ideas de ANIF y de Fedesarrollo, va a ser peor. Así que a quien más debe interesar este debate es a los jóvenes, y les debe interesar porque la situación del mercado laboral colombiano es muy complicada. El 70% de los trabajadores en Colombia se gana menos de 1,5 salarios mínimos. Eso es más o menos como 1.200.000 pesos. El 70% se gana menos de 1,5 salarios mínimos. Ustedes saben que la canasta básica familiar está en aproximadamente 500.000 pesos. O sea que el 70% de los trabajadores en Colombia no alcanzan a comprar la canasta familiar, la canasta básica familiar. El 80% de los trabajadores colombianos no tienen ningún título o solo son bachilleres. En Colombia solamente son profesionales el 8% de los ocupados. Y para ese sector de la población es que va a ser más difícil pensionarse, porque no logran, en el sistema actual, no logran ahorrar lo suficiente en sus años de trabajo para poderse pensionar. Y es un debate que tiene varias aristas. Una arista en lo social, es decir, en esto que acabo de mencionar del mercado laboral, de la atención a la vejez. Un segundo aspecto que sería la naturaleza del sistema, si el sistema debe ser público, si el sistema debe ser privado, o tiene que haber una especie de sistema mixto. Y unos aspectos paramétricos que se están proponiendo modificar, tienen que ver con la edad de pensión, con el número de semanas cotizadas, con la tasa de reemplazo. Yo me voy a centrar en los dos primeros, y sobre el tercero voy a dar algunas ideas muy generales. En el aspecto social, el problema de las pensiones es el siguiente. En Colombia, de cada 10 ocupados, 5 están en la informalidad, 3 cotizan y solo 1 se pensiona. Esa es la situación del mercado laboral y vinculado con el sistema de pensión. 10 ocupados, 5 en la informalidad, 3 cotizan, 1 se pensiona. Y como consecuencia de eso, el 75% de los adultos mayores en Colombia no están pensionados, el 75% no están cubiertos por ningún mecanismo de protección. Y por eso la tasa de pobreza en este grupo poblacional es del 48%, o sea, 10 puntos más, poco más de 10 puntos más alto
que el del promedio nacional. O sea, casi la mitad de los adultos mayores en Colombia, como resultado de esta situación, están en condición de pobreza. La ley 100 de 1993, yo no voy a entrar en detalles sobre este punto porque el profesor Sarmiento conoce mucho mejor esta situación, pero quiero mencionar algunas cosas muy generales sobre la ley 100. La ley 100 no creó un sistema pensional, creó un esquema financiero de ahorro individual, pero ese no es un sistema pensional. Y ese esquema financiero de ahorro individual no pensiona, entonces no se le puede llamar un sistema, un sistema pensional, porque es falso que las administradoras de fondos de pensiones sean eso, como se llaman de esa forma. No son administradores de fondos de pensiones, son administradores de fondos de ahorro individual que no pensionan, o por lo menos no pensionan a la mayoría de sus cotizantes. Los datos a junio de este año, junio de 2018, tenían 142.000 pensionados. De esos 142.000 pensionados, solamente el 43%, profesor Sarmiento, estaban con renta vitalicia. Es decir, la mayoría de quienes están en el sistema no están en renta vitalicia, están en ahorro, en retiro programado. ¿Qué es retiro programado? Que llega su edad de pensión y el sistema les dice: señores, qué pena, ustedes no alcanzaron a ahorrar lo suficiente, no les alcanza, aquí les devuelvo su plata, aquí díganme cómo se la devuelvo, se la devuelvo en 5 años, se la devuelvo en 10 o se la devuelvo de una sola. Es decir, eso no es un sistema pensional, es falso llamarlo de esa forma. Hay unos datos del profesor César Giraldo, de los estudios que ha hecho el profesor César Giraldo, solamente lo voy a leer en el año 2017, para este sistema que se conoce como régimen de ahorro individual con solidaridad, el del sistema privado. Pensionados por Fondo de Garantía de Pensión Mínima, en el año 2017, 1.384 personas. Pensión de vejez, 7.370, y devolución de saldos, los que no alcanzan a tener renta vitalicia, 17.280. Entonces, ¿cómo pueden decir que este es un sistema pensional? Yo creo que está más o menos claro que no lo es. Tanto no lo es que el señor Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, se retiró del régimen privado, del sistema privado. Se cambió a Colpensiones y se pensionó en Colpensiones. Es decir, uno de los máximos representantes del sistema financiero colombiano, defensor de la ley 100, coautor de la ley 100, analista, pues, digamos, asesor de la Comisión de la Ley 100, se salió del sistema privado de pensiones para pensionarse en Colpensiones. Aquí tenemos, esto no es un chisme, no es un cuento, aquí está la carta de Colpensiones en la que muestran las fechas en las que el señor se pasa del sistema privado a Colpensiones, 24 de enero del año 2002, y se pensiona el 1 de junio del año 2016, se pensiona en Colpensiones. Claro, el señor no es bobo. Sí. Pues no son banqueros, son personas avisadas de los negocios. ¿Sí? Ese no es bobo y terminó pensionándose en Colpensiones. Y eso es parte de toda esa lógica, de la lógica de los últimos años en el Estado colombiano, que pasó, o mejor, no es un Estado, aquí se ha discutido mucho sobre la naturaleza del Estado colombiano y qué tanto debe intervenir en la economía. En Colombia no tenemos un Estado intervencionista. En Colombia lo que tenemos es un Estado comisionista de negocios particulares. Y este de las pensiones fue un negocio particular montado por el Estado en detrimento de los trabajadores colombianos para favorecer a señalados grupos económicos, a pulpos financieros que hoy controlan, tres grupos financieros que controlan el 94% del ahorro pensional, y esos mismos tres grupos que controlan el 60% de los activos financieros del país. O sea, no tenemos un Estado intervencionista, tenemos un Estado intermediario de negocios particulares. Y 25 años después de haber montado ese sistema, entonces lo que hizo el sistema, la ley 100, fue montarle una competencia al sistema público de pensiones. Montarle una competencia, entre otras cosas, una competencia desleal a este sistema público de pensiones, que 25 años después tiene estas consecuencias. Colpensiones tiene 10 veces más pensionados que las AFP, pero las AFP tienen el doble de cotizantes que Colpensiones. Entonces le dejaron a Colpensiones
los pensionados y se les llevaron los cotizantes al sistema privado de pensiones. Y hoy, en el sistema público, por cada pensionado hay 1,8 cotizantes. Y en el sistema privado, por cada pensionado hay 47 cotizantes. Entonces, la desigualdad del sistema es evidente. A Colpensiones le dejaron los pensionados y a los fondos privados le dejaron los cotizantes. Ese fue el negocio de la ley 100. Existe un negocio particular que administra 2 veces el presupuesto general de la nación sin deuda. Un negocio en el que se cogieron los recursos públicos de los cotizantes para que los administrara un privado y se los prestaran después al Estado. O sea, la intención era que, pues, claro, algo tenía que hacer con esos recursos. Y el Estado terminó montándoles el negocio y pidiéndoles después prestada la plata del ahorro de los cotizantes. Y hoy aproximadamente, digamos que entre un cuarto y la mitad, con César se estaba mirando esto, entre un cuarto y la mitad de todos los fondos, de todo el ahorro pensional está prestado al Estado en bonos del Estado. Entonces, ese fue el negocio de la ley 100. Pero nos quedamos sin los pensionados en el sistema público, sin los pensionados, sin los cotizantes, pero con la deuda del sector financiero, que hoy le debemos esa plata al sector financiero. Bueno, los fondos de pensiones, Asofondos, Fedesarrollo, ANIF, todos andan preocupadísimos entonces por la salud del sistema fiscal, de las finanzas del país. Entonces todos los debates es que las finanzas del país no aguantan y hay una bomba pensional y estamos muy preocupados por la salud del país. Realmente ellos no están preocupados por eso. Lo que están preocupados es que la gente se les está saliendo. O sea, la gente ya se está dando cuenta del engaño que fueron los fondos privados de pensiones y se están saliendo a un ritmo, a una tasa de 11.000 personas al mes que se están pasando de los fondos privados de pensiones a Colpensiones. Esa es, digamos, como la mayor preocupación de los fondos y de todas estas instituciones privadas que defienden la idea de una reforma pensional leonina, como lo ha expresado Luis Alejandro Pedraza. El segundo punto sobre la naturaleza del sistema. Lo claro es que el sistema de ahorro individual fracasó. Ya expliqué por qué, es porque no está pensionando, pero entre otras cosas es el reflejo también de la precariedad del mercado laboral colombiano. Tenemos un mercado laboral con una altísima informalidad. Si se analizan las cotizaciones mes a mes, la informalidad, bueno, la informalidad media por el año está en el 48%, pero si se analiza número de cotizantes mes a mes, solamente el 36% de los trabajadores cotizan. Y hay otro análisis peor. ANIF ha establecido que cuando se mira todo un año seguido, el año corrido, solamente el 15% de los ocupados en Colombia cotizan a pensiones. Es decir, que en ese caso la informalidad llegaría hasta el 85%. Entonces aquí los trabajadores pues, trabajan un mes, cotizan un mes, lo que decía Luis Alejandro. Entonces un trabajo de un mes, de 2 meses, cotizan en julio ya no tienen trabajo, de pronto en agosto vuelven a cotizar. ¿Sí? Esa es la realidad del mercado laboral. Y lo que están buscando frente a esa situación es marchitar a Colpensiones, como ya se sabe. Que es el único, además, entre otras cosas, que brinda garantías de una pensión, que se puede conocer como una pensión digna, digámoslo así, como una mesada digna a los pensionados. El profesor Estefano Farné de la Universidad Externado ha hecho unos análisis que muestran que una persona en el sistema privado de pensiones, una persona que se gana 3.150.000 pesos, a la tasa de rentabilidad actual de los fondos de pensiones, puede estar en aproximadamente 3%, y no hay, digamos, razones para pensar que eso pueda crecer mucho más. Esa tasa de rentabilidad terminaría, una persona que se gana 3.150.000 pesos, terminaría pensionándose con 790.000 pesos. Esa es la realidad del sistema privado de pensiones. Una tasa de reemplazo de aproximadamente 25%. Así que pues la gente se está dando cuenta de eso, se está dando cuenta del engaño y están buscando pasarse al sistema privado. Y finalmente, al sistema público. Y finalmente algunos aspectos paramétricos. Sobre eso no hay una propuesta
terminada. Hemos venido trabajando con un grupo de académicos, donde está el profesor Giraldo, el profesor Sarmiento, el profesor Farney, Cecilia López. Ahí hacen parte de esas discusiones, hacen parte de la CUT, la CTC, la CGT, la OIT, CEPAL, FESCOL nos ha venido ayudando en ese escenario de trabajo, en establecer como una especie de comisión alternativa. Ustedes saben que todo ese tema se empezó a hablar con la Comisión para la Reforma Tributaria, que en uno de sus capítulos proponía una reforma pensional. En campaña presidencial se habló de este tema. El gobierno ha anunciado que necesariamente va a haber una reforma pensional, no ha dicho cuándo la va a radicar. Entonces venimos trabajando en crear una reforma alternativa, unas propuestas alternativas. Sobre eso todavía, digamos, hay mucho debate, pero hay algunos consensos. Un consenso en la necesidad de defender el sistema público de pensiones, defender a Colpensiones como el pilar fundamental de las pensiones de los colombianos. Entonces, en eso hay varias ideas. Una idea, por ejemplo, es que hasta 5 salarios mínimos, hasta ingresos de 5 salarios mínimos, o 4 o 5 salarios mínimos, sobre eso todavía hay debate y estamos pues, en los cálculos, sea obligatorio cotizar en Colpensiones. Lo que proponen los fondos privados y de desarrollo y todo eso es lo contrario, y es que todo el mundo se pase al privado y Colpensiones, y así lo ha dicho específicamente a mí, que es el que ha hablado más tarde sobre este tema, y es que a mí lo que ha propuesto es que nadie más debería entrar a Colpensiones y que Colpensiones siga pensionando a los que ya están, pagando a los que ya están pensionados, pero que nadie más puede ingresar a Colpensiones, sino que todo el mundo se pase al sistema privado. FEDesarrollo, que ha propuesto, es un sistema en el que sea obligatorio cotizar en Colpensiones por un salario mínimo, es decir, el hueso, ¿sí? Y que todos los demás, de ahí en adelante, todos a los fondos privados de pensiones. Bueno, una idea que se viene trabajando, insisto, es que hasta 5 salarios mínimos sea obligatorio por pensiones y que de ahí en adelante el sistema privado, no de pensiones, sino un sistema privado de ahorro individual, que sea voluntario, sea opcional, las personas que quieran ahorrar, se ganen 7 salarios mínimos, si quiera esos 2 salarios adicionales, cotizar para un ahorro individual, que lo puede hacer en el privado como un aspecto voluntario, pero lo obligatorio sea en Colpensiones y no dejándole el hueso, sino dejándole, por supuesto, la carne a Colpensiones, que es el sistema más garantista. Y cualquier debate, por eso termino, cualquier debate sobre el aumento de la edad, sobre el aumento de las semanas, sobre igualar la edad de pensión de hombres y mujeres, que es lo que vienen proponiendo los fondos y FEDesarrollo de ANIF, partiría, en opinión nuestra, tendría que partir del debate sobre el goce efectivo de la pensión, que en Colombia ya hoy es bajo en comparación a los países de la OCDE. Ahora todos nos comparan con la OCDE, ¿no? Entonces Colombia se tiene que parecer en todo la OCDE, menos en los ingresos, menos en las pensiones. Nos tenemos que parecer en el IVA, en la renta de las personas naturales, en la renta de las empresas, pero en los salarios no, en las pensiones no. Entonces, pero ya hoy ese goce de la pensión es muy bajo en Colombia. En la actualidad el disfrute de la pensión en Colombia es de 14,7 años, pero por ejemplo fíjense que en Alemania es de 18 años, en Estados Unidos 16 años, en Francia 16 años, en Japón 19 años. Así que cualquier aumento de la edad de pensión en Colombia significaría necesariamente disminuir el goce de la pensión. Un aumento de 5 años pues haría que ese goce de la pensión en el caso colombiano fuera de 9,7 años, no de 14,7 sino de 9,7 años en el caso colombiano, lo cual evidentemente afectaría la calidad de vida de los trabajadores. Y lo último, finalmente, simplemente recoger también las palabras. Bueno, una cosa adicional, no es cierto que haya una bomba financiera no pensional en Colombia. Colombia se gasta el 3,9% del PIB en pagar pensiones. Y sobre eso han querido armar un show, por eso estamos en una crisis, en una bomba pensional. Estados Unidos, donde pues, la seguridad social en Estados Unidos, pues, sabemos cómo es, se gasta el 7% del PIB en pensiones. Dinamarca el 8%, Bélgica el 10%, Francia el 13% del PIB, Italia el 16%. Así que no es cierto que exista una bomba financiera en lo pensional en Colombia en estos momentos, y la única posibilidad, como las palabras de Luis Alejandro,
de detener estas propuestas de los fondos privados de desarrollo de ANIP es con una gran movilización ciudadana que impida que se deteriore más el sistema público de pensiones colombiano. Muchas gracias. Bueno, entonces, muchas gracias, Mario Alejandro. Entonces, ahora le vamos a dar la palabra a Eduardo Sarmiento, también 20 minutos. Pues Eduardo ya todo muy bien, miembro aquí en la Academia de Ciencias Económicas, es ingeniero civil de la Universidad Nacional, tiene un PhD en la Universidad de Minnesota. En este momento es el director de Centro de Estudios Económicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Bueno, y casi fue decano de la Universidad de los Andes, profesor de la Facultad Monetaria, fue su jefe de Planeación Nacional y pues tiene una gran cantidad de publicaciones que no las voy a repetir aquí porque todos sabemos su capacidad de publicar. Entonces, bueno, en primer lugar quiero agradecerle a la Academia la invitación a participar en esta tertulia sobre las pensiones. Es muy grato estar con Luis Alejandro Pedraza, con Mario Valencia y con César Tirado, compartiendo estas reflexiones sobre el tema, yo diría, más crítico que tiene el país en la actualidad y que lo viene teniendo desde hace 25 años. Yo participé abiertamente en este debate hace 25 años, la ley 100. Y uno de mis oficios ha sido anticipar, ha sido proyectar qué es lo que va a ocurrir. Entonces me dicen, es un profeta del desastre. Pero una cosa es ser profeta del desastre antes de 25 años y luego cuando se da el desastre. Pues un poco de eso me ha ocurrido, pero aquí en el caso de la ley 100 fue patético. Hubo un consenso entre los economistas de que la gran solución para el ahorro y para la equidad era la reforma pensional a través de la ley 100. En ese consenso yo creo que estuvieron la mayoría de los economistas, llamémoslos matriculados por el sistema. Y con los resultados, usted lo que está viendo es que son malos economistas, son malos analistas, pueden ser buenos negociantes, pero no saben manejar el interés público. ¿Cuál fue la propuesta? Porque es que esto no fue original, esto se lo copiaron de Chile. Y los economistas de Chile, neoliberales, son tan malos como los de acá, pero más prestigiosos. Pues bien, estos señores dijeron, miren, eso del sistema pensional, eso no tiene buena presentación, porque eso es para mejorar a los trabajadores y darles mayores ingresos a los trabajadores. Y todos ustedes saben que el modelo neoliberal gira alrededor de deprimir el salario como medio fundamental de crear riqueza y propiciar la producción. Entonces, obviamente no les gustaba el sistema pensional. Pero mire, el sistema pensional, en particular el prima media, es probablemente uno de los inventos científicos de la economía más importantes. En virtud de la solidaridad del ahorro de las pensiones, usted logra que el ahorro individual se multiplique. Cuando usted abre una cuenta de ahorros, eso le genera un ingreso a una persona de la generación anterior. Y usted genera ese ingreso a cambio de que cuando usted llegue a la edad de pensión haga lo mismo con usted. Entonces tiene una multiplicación espectacular.
Cuando usted pone una pensión en un momento de la vida y luego la reclama a los 30 años, esa pensión se aumenta porque la nueva generación, la que lo sustituye a usted, tiene ingresos más altos y son más numerosos. De manera que el sistema pensional tiene una dinámica propia espectacular que desafortunadamente no ha podido ser entendida por mis colegas economistas, especialmente los de los libros de texto americanos. Este es el sistema pensional. Es un sistema que le genera a usted ahorro y que tiene su dinámica propia. Si yo hago una pensión en este momento, esa pensión se me porque la siguiente generación va a tener un ingreso más alto y van a ser más numerosos. Entonces lo normal es que esa pensión se me incremente a mí con el Producto Nacional. Pues bien, esa es la esencia del sistema solidario. Esa es la esencia del sistema pensional, el mecanismo más poderoso para generar ahorro y riquezas. Pero esto se lo tiraron, y se lo tiraron en Chile. ¿Por qué dijeron? Ese sistema pensional que tiene su dinámica propia, que le permite a usted ampliar sus ahorros a través de la solidaridad, a través de la acción conjunta, hay que pasárselo al sector privado. Entonces se inventaron los sistemas privados de pensiones, los sistemas privados de pensiones, que es una deformación de la concepción solidaria de las pensiones. Pero como esa era una religión, se la presentaron al país como la solución mágica. Dijeron, no, dejemos los dos sistemas, el público y el privado. Y van a ver que el privado le da mejores rendimientos a la gente. Y los hechos van a demostrar que es mejor que el sistema, que el sistema solidario, que el sistema de prima media. Esa fue la apuesta de la ley 100. A todo el mundo, y así lo decían en las propagandas. Y todos los asesores que iban a prestarle servicios a la gente, que tenía que decidir entre las dos posibilidades. O sea, mire, el sistema privado va a ser un gran éxito porque el sector privado mejor maneja las cosas mejor que el público. De manera que vamos a dar las dos opciones, pero nos reímos porque el sistema privado va a generar mucho más rendimientos y mucho más pensiones que el de prima media. De manera que dejemos que los dos sistemas funcionen y que el privado, en cierta manera, pulverice, que en cierta manera destruya el público. Esa fue la apuesta. Pésimos economistas. No dieron nada. Ustedes saben cuánto da el sistema de prima media cuando usted cubre el periodo de cotización. Le da 65%. ¿Y sabe cuánto le da el sistema privado? 30%. Esos señores engañaron a la gente, se equivocaron en materia grave y se tiraron el sistema pensional. Porque el sistema pensional funciona por la solidaridad. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene? Tiene un sistema solidario que había funcionado en el país, bien o mal, en un sistema solidario que recibía cotizaciones y cubría pensiones, un sistema que no le significaba ninguna erogación al sector público. Pero entonces, ¿qué hace usted? Privatiza una actividad en donde los beneficios sociales son mayores que los privados. Entonces, en el sistema privado de pensiones, usted tiene los beneficios propios de las pensiones que se multiplican, pero eso no va al trabajador, eso va al sector privado. Entonces, en el sistema de prima media, usted tiene un mecanismo en que este ahorro generacional, que es una máquina, le permite a la gente recibir beneficios superiores a las pensiones. Esa es la gracia, ese es el verdadero sentido del sistema pensional.
y es que a través de la solidaridad su ahorro se multiplica. Lo que usted pone en pensiones es mucho menos de lo que usted finalmente gana cuando usted llega a la edad de jubilación. Pero cuando usted lo privatiza, eso se destruye totalmente, porque ese sistema genera recursos mayores, beneficios mayores a las cotizaciones. Cuando usted tenía el sistema solidario, eso se quedaba en los trabajadores. Cuando usted privatiza el sistema, usted tiene que lo que usted coloca en el sistema es mucho más de lo que produce, pero el sector privado le da a usted únicamente el rendimiento del mercado. ¿Me explico? En el sistema de pensiones, lo que usted pone en pensiones se le multiplica por el aspecto de solidaridad. Si usted se lo pasa al sector privado, el sector privado no le va a dar a usted los beneficios de esa multiplicación. Le va a dar únicamente la rentabilidad del mercado. De manera que al privatizar el sistema de pensiones, usted hace una transferencia del ahorro solidario de los trabajadores a los fondos privados de pensiones, que son los que toman el beneficio. Ellos son los que reciben las pensiones, le pagan a usted el ahorro del sector financiero, y ese ahorro que sale de la solidaridad se queda como ganancias de los fondos privados de pensiones. Algunos dicen, no, ellos reciben únicamente la comisión. No, usted le montó al fondo privado de pensiones es una pirámide, que es una práctica financiera corrupta. Estos señores reciben las pensiones, y como esas pensiones se multiplican en ingresos, no tienen forma de gastarla. Además, los pensionados se han ido a otras partes. Resultado, usted tiene que ellos le dan a las personas el rendimiento del sector financiero, y la diferencia que es generada por la solidaridad de los trabajadores queda en una pirámide con activos indefinidos. Si usted mira los balances de los fondos privados, van a tener que los pasivos, que es lo que le deben a la gente, es mucho mayor que los activos, porque esos activos deberían ser igual a los pasivos, pero son menores porque ellos tienen una ganancia espectacular que lo ponen en los balances como créditos al gobierno y al sector privado. Es una pirámide en donde ellos reciben unas sumas muy inferiores a las que resultan finalmente. Es un sistema de una enorme rentabilidad, de un enorme potencial. Pues bien, ese potencial del ahorro que era de los trabajadores, usted se lo dio a los fondos privados de pensión. Entonces aquí viene lo que mencionaban antes. ¿Qué fue la ley 100? La ley 100 fue una monstruosidad, porque usted le pasó los cotizantes a los fondos privados de pensiones y los pensionados al gobierno. Entonces, el sector, todo esto porque fracasa, el sector privado tiene la mayoría de los cotizantes y no paga ni 300.000 millones de pesos en pensiones. Y luego el gobierno tiene 2 millones de pensionados y no tiene cotizantes, tiene muchos menos que los fondos privados. Entonces, usted lo que tiene aquí es una transferencia del gobierno que para pagar estas pensiones tiene que generar un déficit de 40 millones de pesos. Y esos 40 millones de pesos del déficit del gobierno es una transferencia, es un regalo inmerecido a los fondos privados de pensiones, que lo impresan en los balances diciendo, sí, nosotros tenemos un sistema que genera mayores pasivos que activos. Eso es muy difícil de justificar, es una pirámide. ¿Y cómo lo justifican? Ponen en los activos como crédito
lo que ellos sacan del sistema, lo que sacan del sistema pensional y se lo llevan a préstamos del gobierno y a préstamos del sector privado. Ese fue el sistema que se montó. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Ese es el balance. Hace 15 días estuve acá en la presentación del director de Fedesarrollo y le dije, pero señor, usted no nos ha contado cómo llegó a su propuesta. Díganos qué fue lo que le pasó al país en estos años y sobre qué bases históricas usted presenta esa propuesta. ¿Sabe lo que hizo? No me contestó. Dije yo, ¿para qué se montan reuniones? Bien, este señor habla sobre una fórmula que no tiene ningún sustento científico, ninguna base histórica, y sale y nos dice, mire, esta es la fórmula y olvídense lo que pasó anteriormente. ¿Qué es la fórmula? Ya llegamos a... ¿Qué fue la ley 100? Eso. La ley 100 fue quitarle el ahorro generacional a los trabajadores y pasarse a los fondos privados. ¿Quiénes pierden? Miremos el caso de los pensionados. Los que están en colpensiones pues ganaban lo mismo que en el sistema de prima media anterior. Ni ganaron ni perdieron. Reciben una pensión del 65. Los de los fondos privados sí perdieron, porque ellos no reciben el 65 a los otros sino 30. ¿Por qué? Porque los fondos privados de pensiones es excelente grande, no se lo dan a la gente, sino lo ponen con activos que prestan. Es una pirámide, es una vagabundería. Ese fue el sistema. El sistema fue, entonces, ¿quiénes ganan? No ganan los pensionados. El gobierno pierde. Tiene una apropiación presupuestal de las pensiones de 42 billones. Dicen, pero no todo esto es de ahora. Sí, pero la mitad se debe a las pensiones. Entonces pierde el gobierno y ganan los fondos privados de pensiones. Y los pobres, no, a los pobres sí les han dado, a las personas de menos de un salario mínimo, les dan una contraprestación que les mantiene la pensión mínima. De manera que en esta operación de la ley 100, que fue un gran fracaso, ¿quiénes ganaron? Los fondos privados de pensiones. ¿Y quiénes perdieron? El Estado y los pensionados que fueron a los sistemas privados. ¿Qué es la propuesta de ellos? Ellos llegan a este sistema que es el fracaso. Y si ustedes van a ver quiénes fueron los que colaboraron en la reforma de la ley 100, ahí estaban Clavijo, ahí estaba Carrasquilla, ahí estaba Cárdenas, fueron los que fracasaron y ahora ellos son los llamados a la comisión para salvar el sistema pensional colombiano. Eso es lo que le está pasando al país. Esta gente está fracasada. Son como los banqueros que se quiebran, se agarran lo que les queda y se lo llevan. Esto es de unas dimensiones dramáticas. Bueno, entonces, ¿qué nos pasa? Ese es el sistema de hoy. La gente dice, sí, pero es inequitativo. Sí, los sistemas de pensiones son inequitativos, porque desafortunadamente su beneficio o esta multiplicación es en términos del ingreso. De manera que los sectores altos tienen ingresos más altos, pensiones más altas, y luego tienen los beneficios más altos. Pero la solución no era coger ese ahorro pensional y mandárselo al sector privado, sino privatizar, sino nacionalizar el sistema de pensiones y ese ahorro pensional distribuirlo con criterios sociales. De manera que me quedan 2 minutos aquí para cerrar. La vez pasada no me contestaron las preguntas. No, pero sí me las han contestado. ¿Usted cree que esto va a quedar impune? ¿Usted cree que esto va a quedar impune? Todos estos fracasos se lo está pasando el país en todas partes. Entonces, voy a terminar. ¿Cuál es la propuesta de ellos? No miran atrás,
sino dicen, ahora sí, no pudimos acabar a través del mercado con el sistema público, porque la idea era marchitar con pensiones, porque como son malos economistas, pensaron que el sistema privado iba a dar más que el público, y si ellos conocieran los elementos más simples de los sistemas pensionarios, eso no podía ocurrir, porque el gran potencial del sistema de prima media es que le genera a usted rendimientos por lo menos iguales al crecimiento del Producto Nacional. De manera que aquí lo que eran pésimos economistas, y eso se los dije hace 25 años cuando me mandaban cartas muy generosas a la Universidad de los Andes, diciendo que mi modelo y que mi pensamiento estaba equivocado. Pues bien, eso es lo que nos da. Entonces, ¿qué tenemos ahora? No se contentaron. No fue suficiente haber acabado con la principal fuente de ahorro, con uno de los mecanismos más efectivos de distribución del ingreso. Una de las razones de la mala distribución del ingreso del país es que usted tomó los ingresos de los trabajadores de las pensiones y las trasladó al capital. Eso le generó un daño enorme a la distribución del ingreso. Y ahora, ¿qué es lo que ellos hacen ante el fracaso? En lugar de decir, esto no funcionó, paremos la privatización y hagamos un sistema público que pueda captar este excedente pensional, que lo pueda mantener a través de la solidaridad y que luego le dé una distribución equitativa. Eso era lo que se planteaba, porque el sistema privado de pensiones, como lo dice Luis Alejandro Pedraza, eso fracasó aquí y en todas partes. Lo que era la magia de las pensiones se volvió un lastre. Los sistemas no funcionan porque todos se están haciendo igual. Han tratado de pasar este ahorro de los trabajadores al capital, y mire, señores, los trabajadores manejan mucho mejor sus ahorros que los capitalistas. Bueno, ahí estamos. Llegan al fracaso. En lugar de decir nos equivocamos en la privatización, no estaba bien haber destruido, haber desmontado la prima media, sino que jalémosle más duro, porque desafortunadamente todo nos salió tan mal que lo que nosotros íbamos a pensar, que todo el mundo iba al sector privado, todo el mundo se está yendo al público, porque el público genera más rendimientos que el otro, porque el sistema privado es un fracaso. Y el gran lío de ellos es que montaron un sistema en que la gente cotiza al comienzo del sistema privado y luego se jubila en el público, de manera que es un sistema no sostenible. Toda la gente que entró a los fondos privados y que le engañaron a través de las competencias ya entendieron que el público da más, de manera que los privados van a quedar únicamente los cotizantes que no cumplen con los periodos los periodos de cotización, etc. Entonces, ante ese fracaso, en lugar de echar para atrás, quieren ir para adelante. Entonces, lo que no pudieron hacer antes con el mercado, lo quieren hacer a través de las leyes. Miren, simplemente suprimamos a Colpensiones para que la gente quede obligada en el sistema privado. Hay variantes. Clavijo, pues que siempre es un irresponsable en esto y que es uno de los que ha hecho grandes daños y que obviamente no los ha hecho gratis, porque no solamente él tiene la pensión en Colpensiones, sino tiene el patrón más exigente en términos de rendimientos. Bueno, entonces perdonemos a Clavijo por su jefe, por su patrón. Pero es que Fedesarrollo está diciendo lo mismo. Fedesarrollo dice, dejemos todo como está, y cerremos a Colpensiones, pero ojo, que si no lo cerramos a Colpensiones, esto tiene un costo político tremendo. Entonces, que todo el mundo
nos cotice un salario mínimo en Colpensiones. Entonces Colpensiones se acaba y en las pensiones o en las cotizaciones de las personas que vayan al sistema privado, la parte correspondiente a un salario mínimo iría a Colpensiones. Entonces Colpensiones ya no era para la totalidad de los ingresos, sino únicamente para el mínimo. Entonces de esa manera los fondos privados pues ya perderían algunos clientes, pero ya quedan totalmente consolidados, y Colpensiones ya no recibiría la totalidad de los ingresos de las personas, sino únicamente la parte correspondiente al salario mínimo. Y aquí el gran lío, y donde hay la demagogia. Dicen, pero es que aquí vamos a salvar a los pobres, porque los pobres que van a recibir este salario mínimo sí van a tener el acceso a la prima media, pero es que estos grupos pobres ya tienen esa subvención, tanto en el sistema público como por el privado. Por la Constitución Nacional, usted le tiene que dar como mínimo a las personas que se pensionan el salario mínimo, de manera que a los pobres no le están dando absolutamente nada. Ese privilegio de la pensión especial en el sistema en el sistema de prima media lo están obteniendo a través de normas especiales en los fondos privados y en la obra. De manera que ¿quién ganaría? Y aquí termino con la última. Los 2 minutos. ¿Quién ganaría? Sí, como no me contestaron la vez. Entonces yo me contesto. Eso se la pongo a la academia. Entonces, ¿en dónde está usted? Ahí. La propuesta es: acentuemos, mantengamos el predominio de la privatización y luego démosle un contentillo para darle presentación política. Entonces decimos, miren, sí, señores, todo el mundo ahora va a entrar al sistema privado, pero mantenemos el sistema público con unas cuantías que no guardan relación con la magnitud del problema, y luego, a través de este sistema, sí logran reducir un poco el déficit fiscal del gobierno. Pero en la nueva reforma, usted tiene que los fondos privados se fortalecen mucho más. Los retirados, los pensionados, van a recibir menos que antes, porque los que tenían acceso a Colpensiones para todo el salario lo van a tener únicamente para un salario mínimo. Y el gobierno probablemente haga algunos ahorros, pero en el fondo el gobierno está feliz con los pensionados sin cotizantes, a sabiendas que ese déficit de él lo tienen en activos extraños los fondos privados de pensiones. De manera que aquí, ya para terminar, está el gran error de las privatizaciones. Mire, el fracaso de Colpensiones es igual al fracaso de las EPS. Es igual al fracaso de las empresas de servicios públicos al sector privado. Es la misma del Pilo Paga. ¿Qué tal en el Pilo Paga? Tenemos una cobertura universitaria de 35%, porque metieron a los señores metieron los trabajadores que van al SENA como parte de la cobertura educativa. No, usted tiene una cobertura educativa de 35%. A la universidad llegan
únicamente un millón y medio de la cobertura total que debía ser de 4 millones de estudiantes, de manera que usted tiene las universidades menos de la mitad de lo que debería ser la cobertura de la población. Pues bien, en lugar de utilizar recursos para aumentar esa cobertura, se dedica 1 billón de pesos para el Pilo Paga, que tiene una serie de justificaciones en que todos estamos de acuerdo, pero que por la cantidad y por los costos no parece ser la solución razonable. De manera que usted tiene que con el Pilo Paga en un año usted capta 40.000 estudiantes, de los cuales 2.000 salen de los cuales 20.000 salen por deserción. Entonces usted está aumentando los cupos universitarios en una cuantía de 20.000 personas, cuando lo que usted necesitaría es que esos recursos se incrementaran y usted pudiera reducir esta cobertura de 34% a siquiera 50%. Colombia es uno de los países con menor cobertura. De manera que aquí termino, si quería señalar esto de la privatización. Estamos ante un modelo económico que, como se dijo hace 25 años, fue fracasado, y ahí tiene usted los resultados más dramáticos en las pensiones. Me da mucha pena haberles tomado los Muchas gracias al doctor Sarmiento por la intervención. Pues vamos a hacer una ronda de preguntas muy rápida por el tiempo, y después hacemos una segunda ronda de 5 minutos de cada uno de los expositores para que se comenten entre ellos. Yo quería hacer un poco un resumen de lo que han dicho los panelistas. Luis Alejandro Pedraza pues, nos señaló cómo todas estas reformas parten del neocolonialismo, del organismo multilateralista como monetario Banco Mundial. Menciona que se está trabajando una propuesta alternativa. También Mario Valencia hizo referencia a la propuesta alternativa. Todos coinciden en que pues ellos están interesados en eliminar por pensiones, porque ya como el sistema maduro la gente se está pasando por pensiones, entonces quieren evitar el traslado. Se habla de la convergencia, ahora Luis Alejandro, pues de los sectores populares, los jóvenes, los sindicatos y todo tipo de organización para hacer una movilización, hacer una propuesta alternativa. Esto busca la convergencia, porque el problema es que los fondos privados se quieren quedar con el negocio, quieren pues un poco apropiarse de lo que ya crea en el sistema público. Mario Valencia pues también señala que con la ley 100 se montó un negocio, que es uno de los fondos privados. Habla de las dificultades del mercado laboral, donde el 70% ganan menos de 1.5 salarios mínimos, el 80% ahora no tienen título profesional. Él dice que de 10 ocupados, 5 son informales, 3 cotizan y 1 se pensionan. Habla de que habría que discutir el tema de la naturaleza del sistema, si es público o privado mixto. Bueno, que la ley 100 no crea un sistema de ahorro de pensiones, sino un sistema de ahorro individual, que en realidad la mayoría de la gente no se pensiona, porque la mayoría de la gente retira los fondos. Que este es un estado más comisionista que intervencionista, porque es un estado que está en favor de los negocios de los poderes económicos. Más que el interés de los grupos económicos por la salud fiscal del país, lo que su preocupación es que la gente se está saliendo del sistema de los fondos privados. Habla de que una de las propuestas puede ser un sistema de pilares, pero basado en 5 salarios mínimos o 4 salarios mínimos. De desarrollo plantea un pilar de salario mínimo, que era lo que también planteó Eduardo Sarmiento.
que el gasto fiscal de Colombia no es alto, que es de los más bajos del mundo. O sea, el gasto fiscal de gasto presupuesto para pensiones, los 40 billones finalmente termina siendo 3.5% del PIB y en la orden promedio es 10% del PIB. Bueno, Eduardo Sarmiento, pues que nosotros lo conocemos que desde la época en que se dio la discusión, él estuvo justamente atacando el sistema y pues le reconocemos la consistencia a través del tiempo de Eduardo, que yo creo que siempre hay que reconocerle que Eduardo siempre es una persona muy consistente. Pues los economistas de la época, los tecnócratas de la época hicieron un consenso en torno a la reforma de la ley 100, copiando el modelo de Chile, pero desconocen que el régimen de prima media es una construcción de la humanidad que permite a través de la solidaridad potenciar los recursos financieros, porque los jóvenes financian a los viejos, pero cuando esos jóvenes lleguen a viejos, los nuevos jóvenes vuelven y los financian. Pero ellos apostaron a que con un ahorro individual el sistema iba a ser mejor, no fue mejor, ya él lo había advertido hace 25 años. Obviamente lo que la ley 100 hizo fue quitar el ahorro a los trabajadores. Quienes pierden son los trabajadores de los fondos privados de pensiones. Todos estos economistas conocidos por nosotros hoy en día que están en el poder, con los centros de investigación, con los organismos multilaterales en el gobierno, fracasaron y ahora los que fracasaron son los que nos van a sacar del fracaso, repitiendo la misma receta, sin hacer ninguna alternativa nueva. Y bueno, yo dejaría ahí y un poco abriría para los comentarios, las preguntas del público y después los comentarios que ustedes ya hagan de manera de cierre. Entonces doy la palabra. Tú eres 1, tú eres 2, tú eres 3, tú eres 4, tú eres 5. Bueno, empezamos y a la compañera ya 6. ¿Cierto? De la columna que ahí esa cola ahí la vi. Entonces, el 1. Dos asuntos, ¿no? Yo quiero hacer un ligero comentario. Primero para el compañero Pedraza. A mí me parece que la estrategia publicitaria, ¿cierto?, para que la gente entienda lo grave de este sistema de pensiones en el sector privado ha fallado. ¿Por qué razón? Porque hablan de que van a acabar con pensiones, ¿cierto? Pero nunca tocan que ya las pensiones no van a ser vitalicias, sino temporales, y eso es gravísimo. Cuando la persona se le dice que está aportando y que su pensión no va a ser vitalicia y no que toda la persona ya como que entiende, porque yo he hablado con muchas personas. Yo soy columnista de algunos periódicos regionales, de los productores de Rama. Tengo una columna semanal en el diario San Francisco de Neiva y he tratado estos temas. Y he hablado mucho con la gente, porque me preguntan. Entonces, me parece, profesor Pedraza, que hay que hacer una labor didáctica como más incisiva, porque yo veo que no han tocado ese punto, insistir en que no es posible que sobre todo los salarios bajos, menos de 2 salarios mínimos, tengan, no se pensionen. En este momento los fondos privados no están pensionando a los de salario mínimo. Tengo varios amigos que les dijeron, usted tiene el ahorro 120 millones, si quiere salario, mejor dicho, pensión vitalicia, tiene que tener 210 millones, no lo va a tener. Entonces le devolvemos la cifra. Es decir, se acabó la pensión vitalicia hasta para el salario mínimo. Y eso hay que pelearlo a fondo. Ahora, los de salario muy alto, ¿cierto?, es una situación diferente. La pensión por naturaleza tiene que fundamentarse en la solidaridad, no en el ahorro. Los de salario bajo necesitan esa solidaridad. Los de salario muy alto tienen que dar solidaridad. Entonces, esto aparecería para el economista Valencia, desde la propuesta, es decir, los que tienen salarios, un ejemplo, 10 millones, que aporten como 10 millones, pero que las pensiones no sean en base a 10 millones y no en base a 3, por decir algo, porque tienen que dar solidaridad. Entonces, lo otro es lo siguiente: el economista Valencia dijo que en este momento por cada pensionado tiene un 50 aportantes en los fondos privados, ¿no? 48. Claro, pero cuando llegue la hora de paga, ahí van a venir
los grandes fracasos de los otros lados, van a colapsar. ¿Quiere Chile colapsar? Pues ustedes conocen muy bien la situación de Chile, ¿no? Digamos, salarios de 8 millones lo están pensionando por 1 millón, el equivalente, la proporción. Entonces a mí me parece que hay que lanzar una ofensiva por parte del compañero Pedraza y tenemos un problema grave que implica, ya un minutico, perdón, y es que en Colombia el trabajo formal y estable es solamente de un 20%. Entonces es muy bajo lo que se tiene como concentración. Y el sistema privado, en el sentido de que hay que estimular al empresario para que crean empleo, ellos no crean empleo, porque crean el reuso. Se está reduciendo el trabajo formal y estable por la tecnología y por una serie de cuestiones. Entonces, para dejar esas reflexiones. Muy bien, muchas gracias. El número 2. Buenas noches. Solamente quería a los panelistas y al público presente señalarles algunas inquietudes. El ICT para mí es una pirámide legal. El DMG era ilegal. El IPC está reajustado anualmente para las Fuerzas Armadas y de Policía, lo cual garantiza que el Estado se sostenga en la punta de las bayonetas. En el año 93 o 90 tuve la oportunidad de leer un estudio que Desarrollo publicó con el nombre de Pensiones, una reforma pendiente, en el cual el dirigente de Fase Colda, William Farrell de la Costa Atlántica, es el exponente de ese libro. Solamente sacaron en circulación restringida 300 ejemplares, de manera que ya llevo 28 años, profesor Sarmiento. El ICT, el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, le borraron la C, después pasó simplemente a IS y ahora es por pensiones. El salario mínimo desde hace unos 4 años yo he venido planteando en círculos sociales y obreros que el salario mínimo en Colombia debe ser de 1.500.000 pesos, pero me han señalado de terrorista. La protesta social del señor ministro de la Defensa manifestó ayer que está financiada por narcoterroristas. La protesta social, anteriormente en los 90 la criminalizaron con la UCA. De la corrupción, a partir de los 13 millones de dólares del señor Soto, de ahí para abajo, creo yo que es la corrupción moderna. Colombia ingresó a la OTAN, el gobierno de Santos aprobó que Palestina fuera un estado, el Serpilo Parra falleció, el dramaturgo alemán Bertolt Brecht en la Segunda Guerra Mundial manifestaba que qué es peor, el que pone un banco, ¿quién es más ladrón? ¿El que pone un banco o el que roba un banco? Un amigo antes de venir para acá en la Nacional, en la universidad, me comentaba que se presentaron 76.000 aspirantes a la Universidad Nacional solo para recibir 6.000. Entre esos, mi hijo presentó el examen el domingo. Espero que Dios me haga el milagrito. Las universidades privadas que eran universidades de garaje hoy son grandes superficies de supermercados de educación. Valen a 20 millones semestre de 4 meses. Y para terminar, el mundo vale la pena acordarse que en Francia, España y en otros países de Europa, que no nos podemos comparar porque nos llevan 10.000 años de adelanto, apenas supieron que iba a haber problemas con las pensiones, ipso facto se declararon en huelga y en otras partes de huelgas indefinidas. Dejo esas inquietudes al público y a los panelistas. Gracias. El número 3. Buenas noches a los panelistas, al doctor Giraldo y a los presentes. Bueno, voy a ser muy breve. Soy estudiante de Economía y básicamente pues, haciendo énfasis en lo que son las futuras generaciones y la próxima reforma pensional que trata de privatizar
básicamente todo, pues tenía dos dudas. La primera es cuáles serían las consecuencias que podrían generarse si, dadas estas circunstancias, las pensiones a la larga todas serían privadas y se elimina pues por pensiones, y bajo este criterio tendrían incentivo los jóvenes, asumiendo que ya el capital humano está incrementándose a lo largo del tiempo, tendrían incentivos los jóvenes que se están capacitando y tienen un mayor cubrimiento de educación a quedarse en el país o más bien a desertar en otros países porque ven que pues, en el propio país no se les están dando las condiciones necesarias para que puedan mejorar su bienestar social. Gracias. Sí, gracias. El número 4. Bueno, buenas noches. Soy economista del Politécnico Gran Colombiano y saludo a los panelistas y al moderador. Primero les quería dar las gracias por estos espacios tan enriquecedores para dar a conocer su opinión acerca de temas tan importantes como es el tema pensional. Y mi pregunta va dirigida más hacia la forma de la transición que se va a realizar o que ustedes proponen acerca de un sistema unificado, ya sea público o, bueno, en este caso público, ya que todos estamos de acuerdo en que se debe salvar el Colpensiones o el sistema público de pensiones. Sin embargo, esto tiene unas consecuencias, ya que como en un mundo, digamos, o en una circunstancia, en un contexto histórico tan globalizado, se tiene en cuenta también que cualquier cambio en una política tan delicada como la pensional va a generar consecuencias tanto a nivel de valoración de bonos, valoración de acciones, valoración de papeles tanto de Colombia como ustedes lo acaban de indicar, ya que Colpensiones los fondos privados son una de las principales fuentes de compra de deuda del Estado. Esto va a generar consecuencias negativas en cuanto a una estabilidad internacional de calificación de riesgo. Entonces mi pregunta dirigida es de cuál es la forma menos traumática hacia esta transición en la cual ustedes puedan que se proponga para de esa forma subsanar o pasar este déficit de pensiones de privado al público. Gracias. Gracias. El número 5, creo, no sé. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Albert Pérez Duque. Cordial saludo a todos los panelistas, de los asistentes. Es bien sabido que para todos los gobiernos los principales problemas son la inflación y el desempleo. Y entonces surge esa primera inquietud. En el momento en que se empieza a desarrollar la robótica con toda la tecnología del caso, ¿quién va a generar los empleos y de dónde van a salir los aportes para pensiones? Como segunda medida, la globalización y esta apertura neoliberal nos ha acabado prácticamente las fuentes de empleo. Nadie puede competir contra 1.300 millones de chinos, 1.200 de hindúes, 100 millones de japoneses, 60 de coreanos, de los cuales trabajan arduamente la mitad. Toda la América, del Canadá a la Patagonia, tan solo tiene 1.100 millones, de los cuales trabajaremos 400 millones, lo que decía uno de los anteriores intervenientes vivimos de la economía en rebusque. Pero lo más grave que yo veo de todo esto es que se le dejen las decisiones a una sola persona. Se elige al señor presidente para que opine de lo divino y de lo humano. Es una monarquía absolutista, sin monárquica, divina. Y nunca vamos a salir de las mismas discusiones aquí. Nos volvimos más papistas que el Papa. Nadie va a corregir este sistema porque la raíz de todo nuestro sistema económico estriba en el sistema de gobierno que tenemos. Yo, con todo respeto, me di a la tarea de elaborar una doctrina política reflexiva de 5 años escribiéndola, pero todos ustedes que quieran recibirla me regalan su correo e email, se las envío sin ningún compromiso. No la he editado. Es un sistema en el cual desmonto el sistema presidencial, el Senado, el Consejo de los Alcaldes y los partidos políticos. Es un esquema superior corporativo al sistema suizo.
el sistema suizo lo manipula el sistema legislativo, aquí lo manipula el ejecutivo. El mundo ya lee y escribe, ya nos sacudimos la venta del oscurantismo cognitivo y ya podemos llegar a decisiones corporativas conjuntas. Para el tema pensional que tenemos acá, por ejemplo, propongo la dote estatal. Cada chico que llegue a la vida en Colombia debe recibir una dote estatal, por decir algo, de $10.000, condicionado a ciertos requisitos. Primero, a que adquiera mayoría de edad, que llegue a un hogar consolidado, que adquiera una carrera media o intermedia para que tenga un capital semilla y pueda desarrollar su empresa, heredable al grupo familiar. Otra propuesta es que los grupos pensionales sean de carácter familiar. Otra propuesta es que cada grupo, así como en la rama judicial se da su propio sistema pensional o régimen de pensiones, agropecuariamente se pueda tener, industrialmente, bancariamente, cada grupo pensional aporte a su respectivo fondo para que esto crezca. Pero la regla principal es que el Estado no puede, no debe, hay que impedir que salga de su responsabilidad de crear cuál es la de brindar la asistencia en los servicios mínimos públicos hacia la ciudadanía. Gracias. El 6, después de y después se va por aquí, a los 8. Cerramos. Gracias. Y yo quiero hacer dos preguntas. Una es, ¿qué pasaría si los fondos de pensiones hacen malas impresiones? ¿Qué pasaría con la gente que está cotizando a esos fondos? Y la otra es, porque aquí hemos hablado del factor demográfico, que creo que es negativo para los futuros pensionistas. Gracias. Muy bien, entonces, el 7 y el 8. Muchas gracias. Mi reconocimiento a los panelistas por los aportes hechos y a todos los asistentes. Nuestro saludo. Yo hago una propuesta a la Central Unitaria de Trabajadores en cabeza del compañero Pedraza, en el sentido de que se impulse una cartilla didáctica y pedagógica dirigida a los trabajadores, estableciendo las diferencias entre los dos sistemas de pensiones. Lo señalo porque a raíz del plebiscito y a raíz de la consulta anticorrupción fue exitosa la labor que hizo la Federación Colombiana de Educadores, acompañado de las cooperativas del magisterio. Como FECODE hace parte de la Central Unitaria de Trabajadores, quedaría relativamente fácil que en términos de 5 o 6 meses tengamos una cartilla, como lo estoy señalando, y que serviría de un medio de educación no solamente para nosotros, sino para toda la población colombiana. Muchas gracias. Bueno, el 8 y ahí cerramos, que ya es la hora. Hola, buenas noches. Yo soy Daniel Castaño, economista de la Universidad Javeriana. Yo quería hacer una pregunta al doctor María Valencia, muy puntual, respecto a que entendí que definimos la naturaleza del sistema público, digamos, toda la mesa está de acuerdo en eso. Y cuando se habla de las propuestas que están manejando la naturaleza, una de las propuestas que considero es bastante válida políticamente, es decir, no vamos a acabar los privados, vamos a simplemente hacer los primeros salarios mínimos que sean entre el sistema público de protección. Mi pregunta es, de pronto puede que se gane, la primera batalla gane, dan 5 salarios mínimos, pero el gobierno seguramente lo más probable es que comience a adelantarlo gradualmente, nos van quitando de un salario mínimo, un salario mínimo, un salario mínimo, hasta que queda en un salario mínimo. Entonces digo, esto no es un riesgo de pronto, darle la puerta, dejar la ventana abierta a los privados para que conforme mañana el logo, vayan después en el Congreso a desmontar el esquema de 5 hasta que quede en 1. Gracias. Bueno, entonces, muchas gracias por las declaraciones. Vamos a dar la palabra en el mismo orden que ustedes dijeron, pues 5 minutos más o menos.
esto hay que agregarle otros asuntos que son supremamente graves y que son inherentes al tema, pero que casi nunca se tocan. Nos limitamos al tema legal y al tema de la evaluación sobre en este caso, los dos regímenes que existen, pero hay una circunstancia en el mundo del trabajo que es gravísima. Primero, ¿qué pasa con los trabajadores de la ruralidad? Porque en este ámbito solo cotizan los trabajadores que pertenecen a la agroindustria, y eso porque están obligados a la migración colectiva y normalmente tienen sindicatos. El resto, los trabajadores rurales no asalariados, en su inmensa mayoría, no cotizan, no tienen posibilidad mínima de una pensión. A eso hay que agregarlo, que la informalidad está incrementada por 7.8 millones de trabajadores desplazados del campo a la ciudad por razones de violencia o por razones de abandono del Estado. Esa gente no tiene tampoco opción de entrar en un proceso de esta índole porque no hay una política económica que los protege. A eso hay que agregar lo siguiente: los modelos de contratación laboral están o han convertido al trabajo en una mercancía a través de la tercerización, a través de las SAS, a través de las bolsas de empleo, y consecuencialmente por eso mismo es que los regímenes pensionales se han convertido en una mercancía apetecida. Tanto es que ahora se pretende solo la privatización por la vía de los fondos. Esos son elementos que angustian terriblemente y que el gobierno no tiene respuesta en su plan de desarrollo. Y finalmente, en este aspecto del trabajo, se ha puesto en boga y nos preocupa inmensamente lo que está ocurriendo con el avance de la ciencia y la tecnología en el mundo del trabajo. Va a obligar a la sociedad a pensar seriamente si vamos a seguir dependiendo de salarios de trabajadores asalariados con contratos a término directo y indefinido, por cuanto que el tema, por ejemplo, en Colombia, del teletrabajo y otras formas de contratación para que el individuo ni siquiera vaya a las plantas, están acabando con la organización social y están acabando con la negociación colectiva, que son herramientas que protegen a los trabajadores en este asunto y consecuencialmente desactivando la movilización social. Así las cosas, entonces me parece que son asuntos que hacen parte del paquete. Yo no voy a referir a los temas técnicos porque sé que con mucha solvencia lo hará el doctor Sarmiento y Mario, pero también quiero decir respecto a concluir diciendo que el tema de la prensa que se nos reclama, que debe haber una prensa pedagógica, pues tenemos el otro problema, y es que las redes de comunicación son del gran capital. En el tiempo de Sarmiento Angulo, Caracol Radio, Caracol de Televisión, Grupo Prisa, Ardila Lule, y por tanto este tipo de cosas no van al debate. Hacen algunos articulistas, hacen algunos comentarios, pero de fondo la política va orientada a fortalecer el interés del capital. Nos quedan en los medios alternativos que existen, y dentro de eso las redes sociales. Es por la vía que nosotros consideramos que nos corresponde trabajar, porque los grandes medios de comunicación no dan opción a nada, o dan opción siempre y cuando uno le haga elogio a las medidas que tome el gobierno o se sume a los intereses del gran capital. Ahí sí promueve el pensamiento. Y finalmente, en cuanto a la cartilla pedagógica, estamos en ese proceso, compañero, estamos en ese proceso. El trabajo que estamos haciendo con el profesor César Giraldo y su equipo lo vamos a llevar a un documento con características pedagógicas, porque es lo que tiene que agitar en la plaza pública y en las calles la movilización. Un documento sencillo, que sea entendible, que sea muy bien comprendido por las bases populares, para poder así mismo hacer pedagogía en este aspecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Mario. Bueno, seré muy corto, muy breve, porque entenderán que hemos pasado ya varios minutos del tiempo. El
impacto social de no pensionarse es muy alto. Yo creo que en última eso termina siendo más costoso para el Estado. Yo creo que el Estado debería encargarse integralmente de la atención a la vejez de los que logran pensionarse, por supuesto, y de los que no pueden buscar un mecanismo de renta básica, universal, un mecanismo que solo a largo plazo pues, termina siendo más costoso para la sociedad. 48% de pobreza en adulto mayor. ¿Cuánto le cuesta eso en términos de bienestar, de igualdad, de gasto, entre otras cosas de gasto presupuestario del Estado también? Las malas inversiones de los fondos, si se llegan a dar, no las termina pagando el Estado. Sí, o sea, de la garantía, en última, el fondo de garantía de los fondos privados es el mismo Estado, ¿cierto? Así que, es decir, el Estado no va a desaparecer. Lo que están proponiendo no es que desaparezca el Estado, sino, como lo decía el profesor Sarmiento, es que los privilegios de la cotización sean privados, pero después si cualquier cosa pasa, pues es el Estado finalmente que termina respondiendo. Sobre el proceso de transición, a ver, tengo una preocupación y es de que las circunstancias actuales, el gobierno actual, el Congreso actual, la naturaleza de la situación política del país en estos momentos, veo muy poco factible una propuesta de acabar los fondos privados de pensiones y de trasladar esos recursos al Estado. Yo no veo las condiciones políticas en el país en estos momentos para que suceda, así que de lo que hemos venido hablando es de un proceso de transición. Si finalmente, si se le quitan, es decir, si la gran mayoría de la población, el 5 salarios mínimos debe estar en 85-90% de los asalariados del país, si eso se traslada a lo público, yo pienso lo contrario, es que los fondos privados de pensiones van a marchitar. Sí. Y bueno, y cambiar también la naturaleza, lo que hemos hablado, es que se les debe llamar fondos privados de pensiones. Sean fondos es decir, si usted quiere ahorrar, si quiere hacer un plan atractivo publicitariamente para que usted ahorre y al final de su vida tenga alguna adición, pero lo que estamos proponiendo es que ya hoy no lo están haciendo, ya hoy no están pensionando, entonces pues sincerémonos y llamémoslos un fondo de ahorro individual, la gente voluntariamente pueda cotizar ahí, pero que no se consigue dentro del sistema pensional. Y en el aspecto demográfico, factor demográfico yo creo que sí es un factor preocupante a mediano y largo plazo. Entre otras cosas, se suma a eso el hecho, lo mencionaba por aquí, alguien lo mencionó, el tema de la robótica y la cuarta revolución industrial, ¿sí? Pero digamos que también la humanidad está creando, el problema de la humanidad en estos momentos no es la creación de riqueza, la humanidad está creando mucha riqueza, o sea, la crisis del capitalismo no es porque no se crean mercancías, es porque hay una superproducción de mercancías. O sea, la humanidad no está en un problema el problema hoy de la humanidad no es que no haya creación de riqueza, el problema es la altísima concentración de la riqueza, ese es el aspecto, digamos, central a resolver. Ahora, en eso Colombia, ya estoy hablando de la humanidad, pero en eso Colombia sí tiene un problema grave, y es que Colombia, evidentemente Colombia no es un país que cree tanta riqueza, así que aquí la mayor preocupación para resolver los problemas del mercado laboral, la calidad del mercado laboral, de una política pública sí tiene que ser la de creación de riqueza. Nosotros, y lo mencionaba también alguien con lo de la fuga de cerebros, nosotros no exportamos valor agregado. El mayor valor agregado de lo que exporta Colombia son los cerebros de los colombianos. Ese es el mayor valor agregado. Sí, si nosotros no transformamos esa dinámica productiva a generar riqueza a través de creación de valor agregado y por supuesto crear mecanismos de distribución de riqueza, pues este problema demográfico para Colombia va a ser mucho mayor. Gracias, Eduardo. Bueno, yo quiero insistir en un punto y es cómo se resuelve el sistema actual. El gran problema que yo veo es que aquí se cometió un error de 25 años y vamos para otro error de otros 25 años. Como está orientado el gobierno, sus esfuerzos van a estar orientados a fortalecer el sector privado, es decir, a los fondos privados de pensiones y darle una presentación
política inoperante a convenciones. De manera que yo veo andando la fórmula de que todo el mundo se va al sistema privado y que se va a reducir con pensiones a un salario mínimo y si acaso a 2 salarios mínimos. ¿Cuál es la preocupación? Que ese modelo de transferencia de recursos del trabajo al capital fracasó, nos hace inequidad, nos destruyó una fuente muy importante de riqueza, que es el ahorro pensional. Ese ahorro pensional se lo está llevando el sector privado. De manera que si no buscamos un cambio drástico no va a servir para nada. Mire cómo están planteadas las cosas. Ya se dice aquí hay derechos adquiridos, de manera que lo que se haga es únicamente para los nuevos. Luego se está diciendo, bueno, accedamos al sector privado, accedamos a los fondos privados de pensiones y quitémosles algo. Eso no se va a hacer. Este sistema ya hizo el daño y lo van a tratar de consolidar. Y eso van a ser otros 25 años de un sistema que daña tremendamente la equidad y que destruye, en cierta manera, el modus vivendi de la fuerza de trabajo. Y sobre esto yo sí quiero ir al problema internacional. Es que este modelo fracasó. El modelo de que los ingresos del trabajo iban a dominar sobre el capital, eso fracasó. Lo que tenemos en este momento es un predominio cada vez mayor del capital. La participación del capital en el Producto Nacional sube en todas partes del mundo y esa es la causa fundamental del deterioro del coeficiente de Gini. Pues bien, en ese mundo en que el trabajo pierde participación y usted le quita las transferencias a través de las pensiones, a través de la educación y a través de la salud de calidad, usted lo que va a tener es un sector público con las mismas características de los ingresos individuales que le hacen el sistema insostenible. Porque lo que tenemos son cada vez menores ingresos del trabajo y cada vez menor defensa del trabajo a través de las transferencias, de las pensiones, de la salud, de la educación, etc. ¿Verdad? Ese es el esquema. Pero es que aquí fracasó el modelo económico de los países desarrollados. ¿Por qué se debilitaron las pensiones? Bueno, porque pasaron al sistema privado, pero también fracasaron las pensiones porque este potencial que le daba la elevación de los ingresos del trabajo se ha debilitado también, de manera que este retroceso mundial de las pensiones es un factor mundial. Y aquí hay que pensar, y en esto yo creo que es muy importante el aspecto del empleo, de que se replantee el esquema de los últimos 30 años en todas partes del mundo. Pero es que miren las cifras. Usted tiene un esquema de desarrollo y de riqueza basado en la represión laboral. Por eso justifican lo de las pensiones. Por eso le ponen impuestos a los ingresos del trabajo. Pues bien, yo creo que en el caso de pensiones, y aquí termino, es la oportunidad de hacer algo grande. Si no se hace algo grande y se hacen manejos marginales, vamos a tener que el sistema siga igual, pero le vamos a dar ánimo para que se mantenga así durante 25 años. Yo creo que el sistema de pensiones no es válido ni funciona dentro de un sistema privado. Sobre eso no hay la menor duda. El sistema pensional no opera dentro del marco del sistema privado. Usted necesita pasar esa organización al Estado o por lo menos tener una regulación muy fuerte de los organismos privados.
y eso no se va a conseguir. Lo cierto, y aquí termino, el sistema pensional fue un fracaso, le significó al país grandes pérdidas de riqueza y también pérdidas en equidad. Ese fue un hecho incuestionable. Esa plata se perdió y no se va a restituir. Lo menos que podemos hacer es un planteamiento, una posición muy fuerte diciendo: este sistema privado no funcionó, nos amplía las inequidades, nos destruye la riqueza, agrava la situación desventajosa de los grupos de trabajo. Pero esa tiene que ser la posición. Mire, esto fracasó y ustedes no pueden continuar alimentando ese fracaso. Y la solución no puede ser: mire, hay que volver al sistema público con una transición como quiera. Pero la solución de ninguna manera puede ser: liquidemos, aceptemos las pérdidas del pasado y sigamos con lo mismo, pero en proporciones un poquito menores que las de antes. No, yo creo que el país debe dar un viraje muy fuerte hacia un sistema de pensiones con predominancia del sector público. Bueno, muchas gracias, Eduardo Sarmiento. Recuerdo la invitación. El 1 de octubre estará Santiago Montenegro, que es el presidente de Sofondos, el representante de los fondos privados, Cecilia López, que es una gran contradictora de ese modelo, y Freddy Castro con la presidencia, con la moderación de director general, presidente de la academia, que le mando a San mismo, lo mismo que es la revista secretario, que no está en Colombia en este momento. Muchas gracias. Gracias, Muy bien, nadie de la academia.